Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que nos pueden acompañar en esta mañana. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da una vez más de predicar su palabra. En esta mañana vamos a orar para iniciar el servicio, dándole gracias al Señor por sus bondades y privilegios. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque podemos una vez más, Padre amado, presentarnos ante ti y, Padre, hablar de tu grande amor y de tu gran misericordia, Señor. En esta mañana te pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que está escuchando y mirando este oculto, Padre amado, esta grabación, Señor, y que sea de bendición, Señor, para cada uno de las personas que se conectan, Señor, y de aquellos a que se les invita a escuchar tu palabra, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén. El tema para el día de hoy se llama ¿Cómo puedo ser salvo? La humanidad, sabemos que sin Cristo está perdida, y todo ser humano necesita ser salvo. Y para ser salvo, lo que necesita usted hacer, pues bueno, es escuchar primeramente la palabra de Dios, escuchar el Evangelio de Cristo, escuchar pues la palabra que va a traer convicción a su vida. Vamos a leer en esta mañana, empezando en Mateo, el capítulo 3 de Mateo, versículos del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí vemos cómo Juan el Bautista estaba llamando a la gente al arrepentimiento. El acercamiento del reino de Dios es cuando a la gente se le expone el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esa es una pregunta que no se puede evadir. Usted tiene que aceptar la respuesta, la pregunta, y contestar la respuesta. Arrepentirse, ¿se quiere usted arrepentir? En una ocasión a mí me tocó, yo andaba con un pastor y andábamos evangelizando y tocábamos puerta por puerta, y yo me quedé, así que tan simple es predicar el evangelio de esa manera y decirlo. El pastor llegaba y les preguntaba, amablemente se presentaba, y luego ya les decía: si usted muere el día de hoy, ¿a usted dónde cree que va a ir? ¿Va a ir con Dios o va a ir a otro lado? Y pues la gente se quedaba pensando, no sabía. Y ya él les decía: bueno, pues mira, si te arrepientes, le pides perdón, vas a entrar a la presencia de Dios. Y tan fácil así se miraba como él exponía el evangelio, el arrepentimiento para las personas. Y bueno, así es en realidad lo que es el evangelio: predicar a Cristo y que la gente se arrepienta. Cuando Juan el Bautista decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, Juan el Bautista, al decir arrepentidos, él les estaba diciendo a la gente que cambiaran su modo de pensar, su modo de dirigirse en la vida, su modo de actuar. La palabra arrepentidos viene de una palabra griega, metanoeo, que dice de meta, después, y noeo, pensar. O sea que el arrepentimiento resulta en un cambio de actitud y de propósito en la vida.
Cuando usted se arrepiente, usted tiene que cambiar su manera de pensar, su manera de dirigirse o de cómo mirar la vida. Porque eso es lo que les decía Juan el Bautista, arrepentíos. Y luego si seguimos leyendo, bueno, vamos a volver a continuar a leer del 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí vemos una vez más, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. El pueblo de Israel, ellos esperaban un libertador que les diera, pues eso, la libertad de la opresión romana en ese tiempo, en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesús. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los romanos y ellos esperaban el Mesías prometido, el ungido, el hijo de David, que les diera esa libertad. Cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, pues querían ellos, esperaban el tan anhelado Mesías, el tan anhelado ungido de Dios, para que los libertara, pero la libertad que les iba a dar Dios era de otra manera, no una esclavitud física, sino una libertad espiritual. No libertarlos de la esclavitud física o la opresión de la que estaban bajo el gobierno romano. Y eso es lo que quería el pueblo de Israel. Sí, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, eso era lo que querían ellos. Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 4 y el versículo 21, perdón, en el capítulo 21 y el versículo 9, en la entrada triunfal a Jerusalén de nuestro Señor Jesucristo, la gente, cuando iba entrando Jesús, pues la gente gritaba, Hosana, Hosana a Dios en las alturas, Hosana, Hosana a Dios. Eso quiere decir que lo salvaran, pero más que el grito, la aclamación que ellos hacían de ser liberados físicamente, era más que todo por la opresión romana. Ellos querían ser libres de esa opresión, vivir en libertad en su tierra. Y eso es lo que gritaban ellos, salve, que Dios nos salve, salve, ahí viene el que nos va a salvar, Jesús, Hosana, Hosana. Hosana en las alturas. Era lo que ellos aclamaban y decían. Pero era porque querían ser libertados de esa opresión romana. Y el mismo mensaje que Juan el Bautista predicó fue el mismo que Jesús predicó, el arrepentimiento. El arrepentimiento y el perdón de pecados. No se puede nacer si no se arrepiente. No se puede, pues sí, entrar en una nueva vida si no hay arrepentimiento. Vamos a leer en el capítulo 4 de Mateo y del versículo 12 al 17. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es la misma urgencia que Juan el Bautista le decía al pueblo que se arrepintieran, fue el mismo mensaje que Jesús predicó. Aquí cuando empezamos a leer que
oyó Jesús que Juan estaba preso, pues estaba preso Juan el Bautista por lo mismo, por decirle al rey. Fíjense qué denuedo tenía ese hombre, qué poder de Dios, del Espíritu Santo, el no tener miedo a decirle a un rey que se arrepintiera de sus pecados, porque él estaba actuando mal. Y fue la razón por lo que lo llevaron preso, porque el rey no soportó que alguien le dijera eso: hey, tú estás mal, ¿cómo? Pero sabía que era Dios quien le estaba hablando a través de Juan. De igual manera, Jesús a la gente le dijo, aquí escuchamos las palabras de Cristo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, es que ya está aquí, ya está aquí. El reino de los cielos ya está aquí. Y eso es cuando Jesús caminó en la tierra, el mismo Dios hecho carne, caminando entre la humanidad, entre su creación. Y eso fue la inauguración del reino de los cielos. La consumación está por venir, todavía está por venir. Cuando ya se acabe la era humana, entonces sí, va a comenzar el reino de Dios, pero ya comenzó. La inauguración ya está. La consumación es cuando todo llegue a su término. Si es que no hay diferencia en el mensaje de Juan el Bautista y en el de Jesús. Como dice la Escritura en Mateo 3, que era el que profetizó el profeta Isaías, voz del que clama en el desierto. Iba a haber alguien. También Elías dice que iba a haber un mensajero con el espíritu de Elías, en Malaquías, perdón, con el espíritu de Elías, que iba a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Y ese era Juan el Bautista, predicando el arrepentimiento de pecados. Y bueno, podemos ver que el llamado del reino es eso. El llamado al reino de los cielos es el arrepentimiento. El arrepentimiento para una nueva vida, una nueva perspectiva de la vida, un nuevo cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio de propósito y un cambio de acción en nuestras vidas. Y eso era lo que estaba llamando Juan el Bautista al pueblo de Israel y Jesús a las personas que les predicaba el Evangelio. Que se arrepintieran. Y que se arrepintieran porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo ya hizo lo más difícil. Entregó su vida por los pecados de la humanidad. Y entregó su vida por usted y por mí, por todos los que creen en Él. Y el Evangelio de Cristo se seguirá predicando. No importa las edades, los tiempos, ya han pasado 2000 años y se sigue predicando ese mismo Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que es el Evangelio de Cristo? El arrepentimiento y el perdón de pecados y creer en Jesús. Eso es el Evangelio. Porque, como les dije al principio, usted primero tiene que oír el llamado de Dios al arrepentimiento. Y usted tiene que tomar acción. Tiene que arrepentirse. Tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Si quiere ser detalladamente por por lo otro, o si quiere resumirlos: perdóname por todos mis pecados. No tiene que andar hablando con una persona y diciéndole lo que usted ha hecho y que está mal. Bueno, a lo mejor puede desahogarse, pero no va a recibir el perdón. El perdón solo viene de Dios. En cualquier lugar usted lo puede hacer. Usted puede hablar con Dios y decirle: estoy arrepentido de lo que he hecho, me arrepiento, perdóname. Y al momento Dios lo va a perdonar. Pero tiene que haber una acción y un cambio de vida en el arrepentimiento. Vamos a continuar y leemos en el capítulo 3 de Hechos, el versículo
19. Así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí es el apóstol Pedro hablando del arrepentimiento. Que usted se tiene que arrepentir para recibir el perdón de Dios y disfrutar de esa refrescante presencia de Dios cuando usted recibe el perdón de sus pecados. Cuando usted se arrepiente, Dios lo perdona y usted ya sabe que está perdonado por Dios. Y pues bueno, de la presencia de Dios dice que vengan tiempos de refrigerio. El Señor le va a sanar su corazón, le va a sanar su mente, porque el arrepentimiento trae alivio a la persona, el arrepentimiento trae, pues sí, esa libertad que usted puede hablar ante Dios, que usted puede entrar a la presencia de Dios. Cuando usted quiere hablar con Dios y usted no se ha arrepentido, pues usted debe hacerlo, porque usted no puede simplemente pedirle a Dios y no arrepentirse. No estoy diciendo que nadie le puede pedir a Dios. Bueno, si usted dice, yo le pido a Dios y Dios me escuchó, pero si usted no se ha arrepentido, ¿cómo usted sabe que Dios lo escuchó? Usted tiene que saber que está perdonado. ¿Para qué va a hablar con Dios? Para pedirle sus caprichos, sus antojos, lo que usted quiera. Y a cambio, ¿usted qué va a hacer? Porque si usted le pide perdón a Dios, está bien. Pero si usted cree que usted, aún no siendo cristiano, puede manipular a Dios, al decir no siendo cristiano es no arrepentirse y pedirle perdón a Dios por sus pecados, puede cambiar a Dios. Usted tiene que cambiar primero. Tiene que decir que está arrepentido y que le ayude en la situación. No puede nada más pedirle a Dios y vivir de la misma manera en que está usted actuando. Pues si Dios le contesta, usted va a ver que Dios le contestó y usted va a pensar que ya está bien con Dios porque contestó esa. La razón por que Dios le contestó es porque Dios le está hablando a usted, porque Dios lo está escuchando. Pero tiene que usted primero pedirle perdón a Dios, o pedirle la petición que usted quiera y pedirle perdón a Dios. No puede usted manejar a Dios a su antojo, no puede usted hacer lo que usted quiera con Dios. Eso no es así. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia no enseña que al hablar con Dios o al entregarse a Cristo, usted se va a echar a Dios en la bolsa y usted va a hacer lo que quiera. Porque bueno, ya lo he dicho y no me canso de decir porque pues es la realidad. Las predicaciones en la iglesia deben de ser de convicción al creyente y de arrepentimiento a los que son invitados por primera vez a la iglesia o los que están escuchando por primera vez el Evangelio. Porque eso es. Una vez escuché a un predicador diciendo, porque él predicaba todos los días predicaba, y decía, alguien le preguntó, oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para predicar todos los días? ¿Cómo te preparas? Y él dijo, simplemente, nomás hablo de Jesús. Y Jesús fue lo que vino y predicó, arrepentirse. Jesús no vino a decir, van a ser ricos, van a tener posesiones, eso les va a contar para cuando lleguen al cielo. No, Él dijo, arrepentíos y creed en mí. Eso fue lo que dijo Cristo. Y es el mismo evangelio desde hace 2000 años que se viene predicando. Que predicó Pedro, el que predicó Juan. El mismo.
Es el mismo. Y entonces, pues, ahí está el Evangelio. Vamos a leer en Lucas, el capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas, del versículo 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, este es nuestro Señor Jesucristo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí vemos lo que vino Jesús, que vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. A pecadores como usted, como yo, que en otro tiempo lo era. A esos vino a llamar a Cristo. Y que en realidad todos fuimos o somos pecadores. Si usted dice: ¿cómo puedo ser yo pecador si estoy en Cristo? Bueno, usted a veces falla, ¿verdad? Pero no quiere decir que tenga un estilo de vida pecadora. Si usted es cristiano, usted no debe vivir como vivía antes. Y el que no es cristiano y acepta a Cristo, pues debe de haber ese cambio de acción en su vida, de propósito. Y aquí mismo Cristo habla y dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A eso vino Jesús. A eso vino. Palabras de Cristo que Él decía: arrepentidos. Y dijo que vino a llamar a los pecadores, como en Romanos capítulo 3, el versículo 23, que habla, que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, como cristiano, si usted es cristiano y ha aceptado a Cristo, usted pues debe de evidenciar en su forma de vivir, de conducirse en la vida, que se ha arrepentido. Porque Jesús dijo: arrepentidos. Y como le dije ya, si usted peca, pues arrepiéntase, pero no haga un estilo de vida del pecado. Entonces, si usted no se ha arrepentido, no se arrepiente por a veces por cosas que le vienen a la mente, o si acaso una acción que hace y no está bien, pero no es para que constantemente usted esté haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Pues si necesita ayuda, pídasela a Dios. Aquí dice Pedro que de su presencia vendrán tiempos de refrigerio. Después de que dice: arrepentido de todos vuestros pecados, y Dios enviará momentos de refrigerio. Dios lo va a sanar de esa vida que lleva usted en el pecado, en la oscuridad y las tinieblas, dice la Biblia. Y es lo que el arrepentimiento es: buscar el perdón de Dios. Eso es arrepentirse. Cambiar las actitudes, cambiar la manera de vivir y buscar de la presencia de Dios. Vamos a leer en el Salmo 85.
El Salmo 85 del versículo 7 y 9. El versículo 7 y 9. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Aquí vemos que la salvación está disponible para todos. La salvación está disponible para todos. Usted no puede decir que usted es una persona mala, que no tiene perdón de Dios. Usted no puede decir que lo que usted hizo no tiene perdón de Dios. Usted no puede pensar eso. Si usted piensa eso, usted se está engañando a usted mismo. Hay una frase que dice que es imposible que uno se engañe a uno mismo. Bueno, pues ahí usted sí se puede engañar a usted mismo. Si usted dice, no, yo no tengo perdón de Dios por lo que hice. Lo que hice no tiene perdón. Eso es cuando es una falta muy grave. Y pues fíjese, sí, hay perdón para usted. Hay perdón para esas personas que piensan que no hay perdón por lo que ha hecho. Por lo que usted realizó en el pasado o hizo recientemente. Pero sí, aquí vemos al rey David cuando él dice en el versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Cercana está su salvación a los que le temen. El temor de Jehová es la reverencia, el saber que uno le ha fallado. La reverencia es de respeto hacia Dios. Cuando uno falla, comete pecado, uno está faltándole al respeto a Dios. Le está faltando en honra, en reverencia a Dios. Y David, fíjense qué hombre, un rey reconociendo que necesitaba el perdón de Dios, que necesitaba esa frescura, como dice Pedro, el momento de refrigerio de la presencia de Dios, que necesitaba escuchar o sentir que Dios lo había perdonado. Y él escribió en muchos salmos lo que era en realidad el amor y la misericordia de Dios. Vamos a leer ahora el Salmo 32, del versículo 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aquí vemos la felicidad del ser humano al saber que sus pecados han sido perdonados, al liberarse de esa carga del pecado. Porque fíjense, cuando Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, eso quería decir, liberarse del pecado, de la esclavitud del pecado. Y aquí el rey David lo expresa. Bienaventurado el varón, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en su espíritu no hay engaño. Aquí vemos cómo
cómo el rey David se sentía bienaventurado, se sentía bendecido por haber sido perdonado de sus pecados. Se sentía alegre porque se quitó esa carga que traía. Y pues qué gran hombre que reconoció su necesidad de Dios, su necesidad de arrepentimiento. No porque era rey, iba a decir, pues yo soy rey, yo hago lo que quiera, como hacen la mayoría de los reyes, oprimen al pueblo. Y ahora los gobernantes que se creen reyes, que quieren también igual, oprimir a las personas de esa manera, haciendo lo que ellos quieren, sin reconocer la soberanía de Dios. Pero David es un gran ejemplo para nosotros. Y pues David sabía lo misericordioso que era Dios y lo bueno para perdonar pecados. Y él lo expresaba y decía que sería bendecido, que era bendecido porque Jehová lo escuchó. Jehová lo escuchó cuando él pidió por el perdón de sus pecados. Cuando dice gemir, dice en el versículo 3, mientras caí se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pues en vez de quejarse, él confesó sus pecados. Porque nada le iba a beneficiar nada más el quejarse si no se arrepentía. Y es lo que pasa ahora. Si usted no se ha arrepentido, pues bueno, usted va a tener problemas tanto emocionales como físicos por estarse usted mismo atormentando, diciendo que no tiene perdón de Dios, que no tiene perdón por lo que ha hecho. Y aquí vemos que sí, que para usted sí hay perdón, que no importa lo que haya hecho. Y va a ser bendecido cuando usted se arrepiente y le pide perdón a Dios. Ya vemos que Dios perdona a todas las personas que se arrepienten. Hubo en la Biblia gentes que no se arrepintieron. Si se hubieran arrepentido, Dios los hubiera perdonado. En el caso de Caín, cuando mató a su hermano Abel, nunca le pidió perdón a Dios. Y otra muy conocida del rey Saúl, que nunca se arrepintió de la desobediencia cuando Dios lo mandó a exterminar un pueblo, y no se arrepintió de haber desobedecido a Dios. Si lo hubiera hecho, otra cosa hubiera sido. Porque aquí lo dice, todavía no venía Cristo y David ya sabía que si usted se arrepentía y le confesaba sus pecados a Dios, Dios lo iba a perdonar. Después Juan el Bautista, hablando del arrepentimiento, Jesús, a lo que vino, dijo él, a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a justos. Aquí vemos cómo el amor de Dios es tan grande que no culpa a la persona, sino que cubre su pecado. Y siendo Dios, pues eso, misericordioso y perdonador de pecados. Vamos a leer en Mateo 21. En el capítulo 21 de Mateo, versículo 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre?
Dijeron ellos. El primero Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentís después para creerle. Perdón, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí vemos cómo los pecadores más viles, de las fallas más, que usted puede decir más, pues sí, atroces, o se arrepintieron y fueron perdonados. Aquí lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Ellos le creyeron que si se arrepentían Dios los perdonaba. De igual manera, ahorita el evangelio es el mismo. Si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Y lo está diciendo Cristo, que no importa qué clase de pecado. Aún las personas más, como dicen, viles, creyeron que si se arrepentían, Dios las perdonaba. El mismo Jesús, predicando y diciendo: arrepentidos. Y bueno, ellos le creyeron. ¿Qué pasó con Zaqueo, con Leví? Ellos eran publicanos, recaudadores de impuestos. Y también dice en Lucas, en el capítulo 7, de una mujer que llenó sus pies con perfume, que le enjugaba con los labios y las lágrimas, no paraba de llorar la mujer. Y Jesús le dijo al que lo había recibido, digo, mira, ella está agradecida porque ha recibido el perdón de pecados. Ella está agradecida porque ha sido perdonada. O sea, Jesús les habló y ellos le creyeron. Que si se arrepentían, entrarían al reino de los cielos. Lo mismo pasó con el ladrón en la cruz. Uno se arrepintió. No dice que se arrepintió, pero al momento de reconocer a Jesús, que era el Hijo de Dios, que Jesús mismo era Dios, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y al instante Jesús le dijo: desde este momento vas a estar conmigo en el paraíso. Se arrepintió. Y era un ladrón. Fue crucificado a un lado de él. Y aquí lo dice: los publicanos y las rameras van delante de vosotros porque le creyeron. Creyeron el mensaje que Juan predicaba, creyeron el mensaje que Jesús predicaba. Y pues, eso es el evangelio. Vamos a leer Marcos, el capítulo 1. Versículos 14 y 15. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí lo vemos una vez más. Palabras de Cristo: arrepentidos y creed en el evangelio. Es decir, bueno, ¿qué es el evangelio? Pues el evangelio es creer que Jesús vino a morir por sus pecados, que Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, que Jesús vino a predicar que se arrepintieran y que le siguieran. Eso es el evangelio. Y creer en el evangelio, creer que yo soy el Hijo de Dios, creer que en mí hay vida después de la muerte. Jesús varias veces él cita, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí no llegará a muerte, mas vivirá. En Juan en el
capítulo 3 de Juan 3:16. Él mismo lo dice, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando empieza el famoso versículo de que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es el Evangelio. Jesucristo fue lo que predicó, el arrepentimiento de pecados y el perdón es a través de él. En Romanos, para cerrar, vamos a leer Romanos 10, 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos que la confesión oral confirma y sella la creencia del corazón. Aquí lo dice la Biblia. Y eso es el Evangelio. Arrepentirse. Creer que Cristo murió por usted en la cruz. Que Cristo es el Hijo de Dios. Que Jesús vino a morir por sus pecados en la cruz. Ese es el mensaje del Evangelio. Usted puede decir, bueno, el tema se debería de llamar el arrepentimiento, pero el Evangelio es ese. Predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados. Usted puede ponerle cualquier título a un tema si va a hablar del arrepentimiento, pues es el arrepentimiento y el perdón de pecados. Le puede cambiar el tema a la predicación o ponerle otro tema, o Dios nos ama, Dios nos quiere, el amor de Dios, y todo va a lo mismo. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio. Predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay quienes dicen, gente egoísta, gente, pues, sí, eso, que es egoísta. Que cuando usted se arrepiente, usted es un hijo de Dios, y si usted es un hijo de Dios, usted se merece lo mejor, y que usted puede tener esto, puede tener lo otro, y que es un engaño. Usted debe arrepentirse, usted debe pedirle perdón a Dios, si no se está conduciendo como debe, si está siendo egoísta, si está siendo hipócrita, si está siendo prepotente, arrogante, altivo. Sí, porque ahora eso, ay, somos hijos de Dios, tenemos lo que queremos, podemos hacer lo que... Sí, ¿cómo no? Debe de vivir del ejemplo, por el ejemplo. Una vida, que ese va a ser, su estilo de vida es la mejor predicación, el mejor testimonio que usted le puede dar a las demás personas. Pablo lo dice, que somos cartas abiertas. Su modo de conducirse en la vida. No de que porque, ¿cómo voy a ir yo ante una persona que tiene esto y yo decirle, si son hijo de ahí, ¿tú qué? ¿Cómo que qué? Soy el Hijo de Dios, tú no tienes a Cristo en tu vida, necesitas cambiar. Fue lo que le dijo Juan el Bautista al rey. ¿Qué necesidad tenía el rey? ¿Tenía carencias? ¿El rey tenía necesidad de algo? No, lo que tenía necesidad era de Cristo. Era arrepentirse de sus pecados. Esa es la mayor necesidad del ser humano. El perdón de los pecados. Y ese es el Evangelio, el mismo que predicó Jesús. Y el que se sigue predicando y el que debe de ser predicado. Así es que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Porque eres bueno, porque eres fiel. Señor, gracias te damos porque mediante tu Hijo, Señor, tú no
miras, Señor, manchados, nos miras limpios a través del sacrificio, del reconocimiento, Señor, de la necesidad que tenemos de arrepentirnos y buscar tu perdón, Padre. Gracias, gracias Jesús, por amarnos primero, por morir en la cruz, por llevar nuestros pecados. Gracias te damos, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado, como dijo el rey David y lo escribió, con un corazón agradecido, que somos bienaventurados porque tú nos has perdonado, Padre. Y te damos gracias, gracias por tu amor, gracias porque no nos tomas en cuenta nuestros pecados cuando nos arrepentimos y los confesamos. Gracias, Jesús, por la sangre derramada en la cruz, por limpiarnos con tu sangre. Te damos gracias, Señor, y te pedimos por aquellos, Señor, que han escuchado el mensaje, que si no se han arrepentido, Padre, al escuchar tu palabra, ellos vean que en ti hay perdón, Señor. Que no importa lo que hayan hecho, Padre, que no importa, Señor, la maldad con lo que ellos han estado viviendo, Señor. Si se arrepienten, tú los perdonas. Y ellos lo escucharon de tus palabras, de nuestro mismo Señor Jesucristo. Que hay perdón en ti, Padre. Y te damos gracias, Señor, y te pedimos por ellos. En el nombre de Jesús. Amén.